Me he olvidado. Espero que no se me corte el internet. Bien, dentro de los estudios, ¿no es cierto?, que tenemos en cuanto a resonancia, están los estudios macroscópicos, que pueden ser de circulación de líquido cefalorraquídeo o circulación sanguínea. Y después están los estudios de movimiento microscópico. ¿Cuáles serían los estudios de movimiento microscópico? Que ya lo vimos ya. Movimiento del agua microscópica. La difusión. ¿Ya? Es el estudio de movimiento microscópico, ¿no es cierto?, del agua, la difusión. Bien, vamos a ver consideraciones generales, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es dentro del boxe, ¿no es cierto? Cuando tenemos sometido al paciente, tenemos un tejido que es móvil y un tejido que es estacionario, ¿ya? Y tenemos dentro de los tejidos móviles, tenemos tipos de flujos, ¿ya? Especialmente los vasos. Entonces lo que pasa realmente en los tejidos que están, a ver si me entienden esta parte, se voy a aplicar rápidamente, vamos a avanzar un poquito. Cuando uno hace la magnetización del voxel, ¿se fijan? En este caso, en un vaso, hacemos la magnetización del voxel, ¿se fijan? El voxel absorbe energía, ¿ya? Cuando uno magnetiza con el pulso radiofrecuencia, ¿ya? Manda el pulso 90, después el pulso 180, y como el flujo, ¿no es cierto?, está en movimiento, resulta que magnetiza en esta zona, ¿se fijan? En el corte, en el vaso, especialmente el tejido magnetizado. Entonces recibe, absorbe energía, y resulta que como está en movimiento, al momento de la lectura, el spin está en otra posición, está desfasado. Ahí están en fase, se fijan cuando hace la magnetización del voxel con el pulso radiofrecuencia, absorbe energía, pero como el líquido, ¿no es cierto?, en este caso el flujo de sangre, ¿no es cierto?, está en movimiento, al momento de la lectura está desfasado. Entonces por eso se produce ese artefacto de flujo o vacío de señal, especialmente en los vasos cuando uno magnetiza, ¿no es cierto?, consecuencias, la magnetización. Entonces se produce un vacío de señal y nos da esta imagen que está acá, especialmente los vasos, ¿ya? Producto, como la sangre está en movimiento, ¿no es cierto?, yo magnetizo con pulso radiofrecuencia en el corte propiamente tal, y como la sangre está en movimiento, los espines están en movimiento, cuando va a la lectura, ¿no es cierto?, cuando lee la lectura, resulta que el espín está desfasado, porque está avanzando. Por eso algunas veces las secuencias T1, algunas veces los vasos aparecen dando señal en el corte. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, ¿no es cierto?, el spin está en fase. Algunas veces uno, ¿no es cierto?, ve la imagen, porque el vaso es porque pasa este fenómeno, ¿ya? Y por los flujos, ¿no es cierto?, que pueden ser lentos o pueden ser, ¿no es cierto?, bueno, generalmente son rápidos, ¿ya? En los vasos especialmente. Entonces, cuando llega el momento de la lectura, el spin está desfasado. Entonces, como ya pasó, simplemente le lee y se da ese artefacto que se llama vacío de señal, en los vasos, especialmente en las secuencias T1 o las secuencias T2, o en las secuencias de P también. Bien. Más o menos para que, a grandes rasgos, lo que pasa con el vacío de señal. La sangre en movimiento, líquido flujo en movimiento, magnetizo el boxer con pulso radiofrecuencia, de espineco, ¿no es cierto?, 90-180, cuando llega el momento de la lectura ya el spin ya pasó ya, y resulta que está desfasado. Y la lectura es 0. Vacío. Entonces se produce esa señal de vacío en las potenciaciones, tanto en DP, ¿no es cierto?, en T1 se fijan, vemos la arteria cerebral media, se fijan, y las cerebrales posteriores con ausencia de vacío justo en el corte. En la imagen que nosotros vemos. Y eso se llama señal de vacío o artefacto de flujo, ¿no es cierto?, que se llama realmente, pero es una señal de vacío en la secuencia, tanto en T2, en FLAIR, ¿no es cierto?, y en T1. Eso es lo que ustedes conocen. Bueno, dentro de los tejidos móviles, ¿no es cierto?, tenemos un cierto tejido móvil y tenemos tejido estacionario, ¿se fijan? Este tejido móvil y este tejido estacionario. Entonces no hay un flujo, ¿no es cierto?, neto propiamente tal. Microscópico sí, pero no hay un flujo neto en cuanto al flujo
Margoscopio, que nosotros vemos en un tejido, ¿no es cierto?, lo cual vemos flujo, ¿no es cierto?, de móvil, tejido móvil, vasos y tejido estacionario. Bueno, ahí está escrito en eso que algunos núcleos de hidrógeno móviles, aquellos que en un momento determinado se encuentran en boxes que presentan un movimiento resultante neto. Lo que pasa algunas veces que nosotros logramos ver señal, ¿ya? Pero eso depende del tejido o del boxe probablemente tal. Entonces se produce esto, ¿se fijan? Tejidos estacionarios, ¿no es cierto? Y tejidos que están vasos, ¿no es cierto?, dando señal. Entonces el tejido estacionario, con la técnica que llamamos, ¿no es cierto?, no dan señal. Lo que se pretende, ¿no es cierto?, con la técnica que vamos a ver ahora de angio es que los tejidos estacionarios nos den señal, ¿ya? Y eso se hace, ¿no es cierto? Y en cambio, sí, los tejidos que están dentro de un box, el mismo corte, ¿no es cierto? Sí, los vasos, los tejidos que están en movimiento, den señal. Que son las carótidas, ¿se fijan? Y el tejido estacionario no da señal. Y esa es la técnica que vamos a ver ahora. Como yo logro, ¿no es cierto?, que el tejido estacionario no dé señal, ¿no es cierto?, pero sí los vasos. Bueno, para antes de empezar con eso, vamos a ver los tipos de flujo. Finalmente la arteria, los vasos, ¿no es cierto? Tenemos un tejido, ¿no es cierto?, un flujo, ¿no es cierto?, de sangre, en la cual los que van por las paredes son generalmente laminar, un flujo mucho más lento, y un flujo de alta velocidad, que es la parte media del vaso, probablemente tal. Y en algunas zonas vamos a tener líquidos, ¿no es cierto?, de espina que están en turbulencia, ¿no es cierto?, especialmente ¿cómo se llama?, en los codos que se forman en los vasos, nosotros las curvas que se forman en los vasos, vamos a tener un tejido turbulento. Pero generalmente nosotros en resonancia, con la técnica que nosotros para hacer angio, vemos lo que es el tejido laminar, propiamente tal. El tejido que va mucho más lento, más cerca de la pared o de la íntima de la arteria o de los vasos venosos, ¿ya? Entonces vemos un tejido laminar que va más cerca hacia las paredes y el tejido, un tejido, ¿no es cierto?, móvil de la sangre, ¿no es cierto?, en la parte del medio, que es mucho de más alta velocidad. Y en las zonas, ¿no es cierto?, que están medios tortuosos los vasos, es un líquido, ¿no es cierto?, un flujo más turbulento, ¿ya? Pero nosotros nos basamos en lo que es el flujo laminar, la técnica de resonancia, ¿ya? Bueno, la angio del movimiento ve, ¿no es cierto?, en resonancia ve lo que es el movimiento de la sangre. Un corte determinado, un voxel, pasando un vasito, se fija, entonces el líquido está avanzando en ese momento y cuando sale el voxel. Entonces, para lograr eso, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objetivo de la angio de resonancia? Uno, es anular la señal del tejido estacionario con la mayor señal posible del tejido móvil, ¿ya? Anular del tejido estacionario con la mayor señal posible del tejido móvil. Anulamos la señal del tejido estacionario y tratar, ¿no es cierto?, que el tejido móvil dé más alta señal. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, una angio en la cual, fíjense que el tejido móvil está anulada la señal, pero sí el tejido móvil dando una alta señal. ¿Se fijan? Carótida, carótida interna, la cerebral media, la cerebral anterior. Estamos justo en el nivel del polígono de Willy. Bueno, las técnicas, ¿no es cierto? En resonancia hay unas técnicas que se llaman sin medio contraste endovenoso y con técnicas con medio contraste con gadolínio. Acuérdense que el gadolínio nosotros nos permite, ¿no es cierto?, lo que hace es acortar T1. Entonces, al acortar el tiempo de relajación T1, me permite, ¿no es cierto?, visualizar el medio de contraste. En eso se basa más o menos la técnica con medio contraste. Bien, dentro de las técnicas de medio contraste endovenoso está la técnica TOF, que se llama Turn on Fly o Inflow. ¿Ya? El movimiento de la sangre dentro de un vaso. Inflow, el movimiento que tiene, ¿no es cierto?, laminar propiamente tal. Y después está la otra técnica, que es
técnica de contraste de fase o phase contrast, ¿ya? O angiografía por PCA, también se llama así, phase contrast. Angiografía phase contrast, que eso lo sigla en inglés. Dos formas de hacerse medio contraste, los TOF, que es tiempo en el vuelo, o también se llama inflow, lo que ve, ¿no es cierto?, el flujo laminar de los vasos. Y la otra forma, phase contrast, ¿no es cierto?, que es contraste de fase. Los principios básicos, más o menos, que son los principios básicos, ventajas y desventajas, ¿no es cierto?, técnicas adicionales para mejorar, ¿no es cierto?, el TOF, y los postprocesos MIG, que son los que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, con este proceso, que son los MIG que se hacen después de adquisición del volumen propiamente tal. Bueno, está escrito ahí, no se basa en el redarse de flujo sanguíneo con supresión de la señal del tejido estacionario. ¿Ya? Vamos a adelantar, ¿no es cierto? La sangre, ¿no es cierto?, entra con los spins totalmente relajados. Totalmente relajado. Y cuando uno hace la magnetización del box, entonces cuando la sangre entra en un corte, ¿no es cierto?, entran relajados. Entonces, al entrar relajados, entregan una alta señal del flujo. Entonces, los espines, ¿no es cierto?, de los tejidos estacionarios están saturados. Ahora, ¿cómo logramos nosotros saturar esos espines? Con tiempo de repeticiones cortos, que son más o menos de unos 5 milisegundos, ¿ya? Nosotros nos permite, ¿no es cierto?, que los tejidos estacionarios no den señal. Entonces, a ver cómo explicar esto. Dice, el tiempo de repetición corto, no dando tiempo para que los tejidos estacionarios se relajen por completo, ¿ya? El nuevo pulso actuará sobre una magnetización longitudinal no totalmente relajada o parcialmente saturada de los tejidos estacionarios. Lo que quiere decir que cuando viene un tiempo de repetición y viene otro tiempo de repetición, ¿no es cierto?, hace que los espines estacionarios simplemente no lleguen a la transversal, siempre estén en la longitudinal. Acuérdense que la señal de resonancia está en la transversal. Entonces, cuando el spin del tejido estacionario siempre va a estar en la longitudinal y no están totalmente relajados y se encuentran desfasados, o sea, nunca llegan a la transversal. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el spin con este tiempo de repetición, que son alrededor de unos 5 milisegundos, es sumamente rápido, son 5 milisegundos o 6 milisegundos, sumamente rápido. Y hace que el tejido estacionario no dé señal. A grandes rasgos, simplemente que nunca logran llegar a la transversal. Siempre van a estar en la longitudinal. Y esto hace, ¿no es cierto?, que se sature el tejido estacionario cuando uno magnetiza el boxe. Entonces, sucede esto. La técnica inflow o TOF. Los tejidos de los spines están saturados con tiempo de protección, pero no así, ¿no es cierto?, los tejidos que están móviles. Entonces, por cada TR de los tejidos estacionarios nunca dan señal. Un TR, otro TR, TR, nunca llegan a la transversal. No así que los espines que están móviles, ¿no es cierto? Se produce una diferencia de señal entre los tejidos que están móviles y los tejidos estacionarios. Pero no así el tejido que está en movimiento, en este caso los espines que están en movimiento, que entran en el boxer, entran relajados, ¿no es cierto? Y al momento de la lectura, como están en fase, logro visualizar el flujo sanguíneo. Más o menos eso se basa en la técnica inflow. Excitados, dices, por la magnetización, y cuando entran en el corte ya entran relajados. Entonces entran en fase. Como están en fase, me van a dar señal. Bueno, los principios básicos, ¿no es cierto? Va a depender del tiempo de repetición, va a depender del flipangue, ¿no es cierto?, de la velocidad de la sangre, ¿no es cierto?, y del corte. Entonces, el máximo contraste, de acuerdo a esta fórmula que está así, el máximo contraste de los vasos va a depender del corte, dividido, ¿no es cierto?, por
la velocidad de la sangre, ¿no es cierto? Y el TR. Eso nos va a dar, ¿no es cierto?, que esa velocidad que tienen los vasos nos va a permitir, ¿no es cierto?, una señal. Tiempo de repetición sumamente corto, un flip angle sumamente corto también, ¿ya? Para tratar que el tiempo, los spines no saturados, ¿no es cierto?, o sea, del tejido estacionario nos den señal. Y en esto se basa la técnica, simplemente en un juego, ¿no es cierto?, de tiempo de repetición, de flip angle, ¿no es cierto?, que es menos de 90, la velocidad de la sangre y el corte. Entonces, eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, que los vasos den señal, que estén en movimiento. Entonces, así el contraste de la señal de la sangre y los voces estacionarios estará influenciado por la velocidad del flujo y el grosor del corte. O sea, los cortes tienen que ser de 1 milímetro más o menos, para tratar, ¿no es cierto?, visualizar que el tejido estacionario, fíjense que la grasa no se satura completamente, ¿se fijan? La grasa no se satura, pero sí así los tejidos que estén estacionarios. Y me permite, ¿no es cierto?, que los vasos den una alta señal y va a depender del flujo y del grosor del corte. Fíjense que vemos las cerebrales, nuestras carótidas, ¿se fijan? La cerebral anterior, o sea, la cerebral media, vemos las vertebrales, ¿se fijan? Y la basilar ahí y la cerebral posterior. Cerebral posterior. Un angio. Esto también se basa, parece que más adelante lo explico, en lo que es el espacio K, ¿ya? Y la forma de llenar el espacio K para un angio se usa una forma que no vimos llenado del espacio K porque hay varias formas de llenar el espacio K, pero generalmente se ocupa una técnica que se llama centra. Acuérdense que en el centro del espacio K habíamos dicho que tengo el mayor contraste, el alto contraste. La señal es mucho más baja, ¿ya? Señales bajas y de alta señal, o sea, de señales bajas, ¿no es cierto?, de frecuencias bajas, en la cual, o sea, frecuencias altas, quiero decir, sí, nos va a dar alta señal, entonces se basa en el centro del espacio acá, y tú vas a una forma de llenado que se llama centra, que se basa que va al centro del espacio acá como un alto contraste, y esa es la forma de llenar el espacio acá cuando uno hace un angio, lo llena en forma al centro del espacio, y de ahí se va hacia la periferia del espacio acá. Entonces, así como es alto contraste de los vasos, esa es la forma de llenado que tiene cuando uno usa esta técnica TOF. Y nos permite hacer un 3D, un TOF arterial, que no está muy bueno, ¿se fijan? Fíjense, este tal tejido está todo saturado y la grasa también está saturada. En cambio acá el tejido, ¿no es cierto?, tengo muchos más vasos visualizados, dependiendo, ¿no es cierto?, del flujo, y acá tengo menos vasos. Eso va a depender, ¿no es cierto?, generalmente hay un paciente que tiene un alto flujo, entonces vemos casi todos los vasos, ¿ya? Pero esto va a depender, ¿no es cierto?, del paciente o la técnica que nosotros vamos a utilizar. Fíjense que la grasa no está saturada acá, pero acá la grasa está totalmente saturada. También nos permite, ¿no es cierto?, ver circulación venosa con TOF. En 2D vemos circulación venosa y en 3D vemos lo que es la arterial, con una buena resolución espacial. Esto no es angio negra, ¿no? Simplemente un cambio, ¿no es cierto?, de negativo a positivo. Si uno lo hace el equipo. De positivo, ¿no es cierto?, que es sangre blanca, a negativo. Fíjense acá. Debe depender, ¿no es cierto?, del flujo. Si yo tengo un buen flujo, ¿no es cierto?, y del corte propiamente tal, también, un buen flujo, voy a tener una buena angio. En cambio acá, se fijan que el flujo es muy lento posiblemente del paciente, o falló, ¿no es cierto?, lo que es el corte propiamente tal. Entonces no tengo buen flujo. En cambio este tiene muy buen flujo, ¿no es cierto?, y tengo una alta señal, inclusive hasta de los vasos
periférico, se fijan, la cerebral media, como llega hasta acá. Y la grasa, ¿no es cierto? Tejido estacionario totalmente saturado y la grasa saturada. ¿Cuáles son los principios básicos para hacer esto? Cuando uno hace el slap, ¿qué se llama? ¿Qué es esto? ¿Ya? Que son varios cortes, varios, ¿ya? Realmente cuando uno quiere, y esto lo tiene propiamente el equipo, ¿ah? Cuando uno quiere ver sangre arterial con TOF, se coloca una banda de saturación que se llama res slab, ¿ya? Esta es la magnetización del voxel, los vasos que voy a visualizar, es slab propiamente tal, ¿no es cierto? Y cuando yo pongo la banda de saturación arriba, acuérdense que la sangre arterial sube y la sangre venosa regresa, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ver arterial, tengo que poner, ¿no es cierto?, para eliminar la sangre venosa y ver solamente arterial que va subiendo, tengo que poner una banda de saturación arriba. Pero esto lo tiene el equipo. Ya cuando uno va a buscar la técnica TOF, lo tiene el equipo. Ya esta banda de saturación, la parte superior ya está puesta ya, sobre el slab, que se llama res slab. Entonces, si la coloco en la parte superior, veo sangre arterial, pero elimino la sangre venosa que va hacia abajo, de vuelta. ¿Se fijan? Entonces es la forma de hacer TOF arterial. Y si uno quiere hacer venoso y quiere ver sangre arterial, TOF con venoso, simplemente la banda de saturación uno la pone abajo. Entonces elimina lo que es arterial, pero sí veo la sangre venosa. Pero solamente lo podemos hacer en 2D nomás. ¿Ya? Lo otro importante es que el slab o los cortes que vamos a realizar, ¿no es cierto? Generalmente tienen que estar perpendicular a los vasos. Perpendicular, así que están los cortes perpendiculares al vaso para poder visualizar bien los vasos dando, bueno, si en algunos casos, ¿no es cierto?, los vasos son tortuosos, ¿no es cierto?, la señal va a ser menor. Eso es importante, ¿ya? Que el TOF tiene que estar perpendicular a los vasos. ¿Se fijan? Acá tenemos una red slab y ese es el slab propiamente tal de los vasos, en este caso haciendo el polígono. Esa red slab ya está puesta, entonces lo que vemos es sangre arterial. Estos son varios cortes, ¿eh? ¿Ya? Porque se adquiere un volumen completo ahí. Entonces, dentro de los principios básicos, ¿cierto?, que el do inflow generalmente son slab mucho más con cortes, ¿no es cierto? Son 4 slab con cortes un poquito más gruesos. ¿Se fijan? En cambio, el 3D inflow debería ser con slab o cortes mucho más finos para poder ver la sangre. Esto generalmente el do inflow para ver venoso, ¿ya? Importante que acá que tiene que estar perpendicular al vaso. Y el 3D inflow generalmente no es necesario que esté perpendicular a los vasos, sí cuando hace la sangre venosa, ¿ya? Pero acá uno trata de dejarlo perpendicular, pero algunos vasos de los vasos, ¿no es cierto?, las carótidas, ¿no es cierto?, son medio tortuosas, especialmente la carótida interna, no es necesario 100% que esté perpendicular, pero uno trata de ponerlo perpendicular, ¿se fijan? El lab, cuando uno hace el polígono. Bien, el TOF 2D está escrito nos permite evaluar flujos lentos de área más extensa que el TOF 3D. Entonces los planos de corte es menos extenso que un volumen. Entonces posee mejor respuesta al movimiento que TOF 3D. Podemos visualizar flujo más lento. En este caso, flujo venoso. ¿Se fijan? En cambio, el TOF 3 también se puede hacer la fase arterial con 2D, pero generalmente el TOF 2D lo usamos en la parte venosa. Y el TOF 3D tiene una mejor resolución espacial que el 2D. Y la sangre se satura más rápidamente, entonces requiere alta velocidad de flujo vascular. Entonces por eso usamos arterial, el TOF 3D, el TOF 2D lo usamos en la parte venosa. El único problema que tiene el TOF es que es sensible al movimiento del paciente, o sea, el paciente tiene que estar quieto.
Realmente estas técnicas TOF 3D duran alrededor de unos 8 minutos, 9 o 10 minutos. Eso es lo que dura más o menos la secuencia probablemente tal para el TOF, ¿no es cierto?, hacer angios sin medio contraste. Entonces imaginen, el paciente estar 8 o 9 minutos sin moverse. Bueno, esto es lo mismo cuántas son las ventajas y desventajas, ¿ya? El 2D es más sensitivo, ¿no es cierto?, al movimiento. Tiene un background, ¿no es cierto?, quiere decir un buen background en cuanto al fondo negro, probablemente tal, ¿no es cierto?, una muy buena supresión. El único problema es que la resolución, ¿no es cierto?, no es muy buena en el plano, que es menos sensible a los movimientos del paciente. Bueno, tiempo de repetición corto. El scan, ¿no es cierto?, es mucho más rápido. El 3D, la diferencia está en que es mucho más sensible, ¿no es cierto?, a los movimientos de la sangre. Mucho más sensible, especialmente al movimiento de la sangre y el flujo vascular alto, en el caso de la arteria. Por eso se usa el 2 inflow, ¿no es cierto?, como en venoso, y el 3D en arterial. Tiene una alta resolución, ¿ya? Pero es más sensible al movimiento. Nos permite visualizar vasos mucho más pequeños, con una buena resolución espacial. Y generalmente el tiempo, ¿no es cierto?, los tiempos de repetición es más largo, el Scantype. Este dura alrededor de unos 6 minutos, este dura 9 a 10 minutos más o menos. La diferencia, pues, de tiempo de repetición corto, tiempo de repetición largo. Bueno, hay unas técnicas adicionales que se llaman, que ya lo ubicamos, ¿no es cierto?, como PROSET, que lo vimos en las técnicas de saturación, que son técnicas adicionales que se ocupan junto con el TOF, que nos permiten, ¿no es cierto?, saturar la grasa. ¿Se acuerdan que le mostré una imagen que veía muy bien los vasos, ¿no es cierto?, y que la grasa seguía dándose? En cambio, si ocupo PROSET, la grasa se satura. Es una técnica adicional, que lo vimos en la técnica de saturación, que es ¿no es cierto?, por flipangues diferentes, ¿no es cierto?, dentro de un tiempo de repetición, me va a permitir, ¿no es cierto?, ir saturando la grasa y la grasa, ¿no es cierto?, no de señal. Este está con PROSET y este está con no PROSET. Entonces la grasa está dando señal. Son pulsos selectivos, ¿no es cierto? El PROSET son como 11 pulsos más o menos, que nos permite la saturación de la sangre, con un incremento de tiempo de eco y tiempo de repetición sumamente corto. Acá los tiempos de eco son sumamente cortos y los tiempos de repetición son sumamente cortos, ¿ya? Entonces por eso se ocupa PROSET. Bueno, entonces es lo mismo, ¿no es cierto? En cuanto, fíjense, algunas veces dentro del boxer, cuando la sangre, ¿no es cierto?, no fluye suficientemente rápida, se satura antes de atravesar el lab, ¿ya? Entonces no se diferencia lo que son los boxes estacionarios por lo que es menos útil en flujos bajos, especialmente con TOF. Y esto sucede generalmente, ¿no es cierto?, en los vasos que son tortuosos o de circulación venosa. Entonces no se satura bien quiero decir que no se satura bien el tejido, ¿no es cierto? No da, quiere decir que el vaso no da mucha señal, producto de esto. No fluye bien. Y sucede esto, generalmente, ¿ya? Entonces, cuando los vasos lentos se produce esto, que no dan alta señal los vasos, en cambio, al lado derecho y acá hay una imagen, ¿no es cierto?, tortuosa, ¿no es cierto?, de los vasos dando menos señal. Por esto es patológico, ¿eh? Hay una malformación arteriovenosa, por eso se ve así. Entonces acá hay que hacer una venosa, en la cual un TOF venoso, en la cual uno va a ver, ¿no es cierto?, dando bastante señal porque el flujo es mucho más lento. La otra técnica, ¿no es cierto?, adicional, es producto de esto.
más adelante, MOXA, ¿no es cierto? Que es Multi-Overlapping Thin Slab Adquisition. Es una técnica que combina la mejor resolución espacial de 3D con la mejor sensibilidad del flujo lento de 2D. ¿Ya? Entonces, las adquisiciones son finas, ¿ya? Con enlace secuencial y ligeramente superpuesto. Entonces, lo que pasa es esto. El 3D de un bloqueo único y el MOXA lo que hace es hacer multicorte y están traslapados. Entonces, eso me permite, ¿no es cierto?, esta técnica adicional, mejorar especialmente el traslapado propiamente tal de la imagen. Entonces, acá, generalmente, fíjense, es un bloque único en 3D, ya, que uno también lo puede hacer. Entonces, la sangre no saturada no da, da un alta, todo el vaso no se ve parejo, se fijan, se ve el vaso, ¿no es cierto?, dando una señal menos intensa, quiere decir que está menos intensa acá, y esto es más intenso. En cambio, cuando ocupa MOXA 1, que es una técnica adicional, me permite que la sangre, el flujo, ¿no es cierto?, sea más parejo. ¿Se fijan? Eso es lo que quiere decir este bloque acá, ya especialmente los flujos lentos especialmente. Entonces son bloques que son traslapados. Y este es 2D. Este para arterial y esto para venoso. En los equipos se les llaman CHAN, ¿ya? En la filia le llaman CHAP, esa técnica, que es MOXA. Por eso le digo que las casas comerciales le ponen el nombre, ¿no es cierto? A la MOXA lo tiene la Siemens. Y en la filia le llaman CHAP, que es lo mismo. Las casas comerciales le dan nombres diferentes. Y no se produce este como efecto de persiana, ¿se fijan? Que son varios LAP unidos. Entonces con esta técnica, ya, disculpe. Y hay otro algoritmo que se llama CHAR, ¿no es cierto?, que permite reducir el efecto persiana. Es otra técnica adicional dentro del top, ¿ya? Eso permite, este algoritmo permite, ¿no es cierto?, fusionar y reducir el efecto persiana. Entonces podemos hacer esto. ¿Se fijan? Ese efecto persiana yo lo elimino, ¿no es cierto?, con este algoritmo, al momento de hacer la reconstrucción propiamente tal. Y nos permite, ¿no es cierto?, obtener vasos así. ¿Se fijan? No se ve el efecto persiana, que son técnicas adicionales, más que nada. La otra técnica adicional es el tone. El tone va con respecto a que es el flipangue propiamente tal. ¿Cómo explicarle esto? Dentro del boxer, de la magnitud del boxer, ¿no es cierto?, uno manda el flipangue, uso de frecuencia. Entonces, con tone uno puede decir el flipangue mínimo al inicio o alto al final, en cuanto a flipangue. Mínimo al principio y alto al final, cuando uno hace la magnetización del boxer con el flipangue. Esto va con una forma, ¿no es cierto?, para cuando ingresa la sangre, ¿no es cierto?, tenga el pulso de radiofrecuencia, una señal baja, ¿no es cierto?, y alta al final, cuando sale el boxer. Más que nada, de eso se trata el tone. Entonces, una excitación inclinada optimiza no saturada. Permite, ¿no es cierto?, que los vasos den mucho más señal con respecto al tejido que está estacionario, que está saturado. Bueno, este niño está llorando. El ángulo de inicio del tono es mayor al inicio o al final de la frecuencia. La pregunta para usted, generalmente, ¿no es cierto?, es menor al inicio y alto al final. Bueno, la otra forma, ¿no es cierto?, es hacer el top sincronizado. Y acá usa un gate, ¿no es cierto?, FAT, que sincroniza la adquisición de la imagen con el ciclo cardíaco. Más que nada eso. Y se basa, ¿no es cierto?, generalmente en el centro del espacio acá. Está más alta señal, con el mejor flujo. Esto ocupa un gating cardíaco. Un gating cardíaco, entonces se utiliza un top sincronizado. ¿Qué se puede hacer? Este está no sincronizado, especialmente en el paso arterial de la ilíaca, se ubican, el alto flujo. Acuérdense que tenemos movimientos diástole y sístole, y esto se basa en el gate, que es sincronizado. Este está sincronizado, se ve mucho mejor que el que no está, sino por un movimiento de la sangre que es sumamente alto.
los vasos ilíacos ahí. Eh, bueno, una vez que uno obtiene, ¿no es cierto?, las imágenes, hacemos un postproceso que se llama MIP, máxima intensidad de píxeles. Entonces, lo que hace la máxima intensidad de píxeles, el MIP, es ver todos los cortes que tienen una alta intensidad y así me permite, ¿no es cierto?, de este volumen que yo obtuve con el SLAP, ¿no es cierto?, ahí los vasos dando tanta señal, me permite, ¿no es cierto?, llevarlo a hacer un MIP. Y ahí uno hace las reconstrucciones, ¿no es cierto?, con el equipo y me permite hacer esto, máxima intensidad de píxeles. Entonces esto lo puedo rotar, ¿no es cierto?, que gire para ver todos los vasos. En caso de caso con la arterial, cerebral axilar, ¿no es cierto?, y las carótidas internas, la cerebral media, la cerebral anterior. ¿Se fijan? Listo. Y eso es lo que hace uno con respecto, lo que hace, ¿no es cierto?, es esto. El volumen que uno adquiere completo hace la reconstrucción. Mira. Y la máxima cantidad de señales, ¿no es cierto?, son los vasos. Esto con respecto, ¿no es cierto?, que yo les decía que el corte generalmente tiene que ser perpendicular, especialmente en los vasos que son tortuosos, por el movimiento de la sangre. Tiene que ser generalmente perpendicular, se fija, a los vasos, para tener más o menos una mejor señal. Si el lap no está perpendicular, ¿no es cierto?, se fijan, pierde un poco de señal de los vasos propiamente tal. Entonces, por eso el lap tiene que ser perpendicular. Acá la imagen asemeja, ¿no es cierto?, a los vasos, ¿no es cierto?, especialmente en 2D, ¿ya? Por flujo lento. Pero siempre tiene que estar perpendicular al vaso, el lap, que es este que está acá. Entonces, si los vasos, ¿no es cierto?, este es un 2D, arterial también, ¿se fijan? Y este es un 3D. Entonces, visualizo muchos más vasos. Este con 2D y este con 3D. La diferencia, ¿no es cierto?, que visualizo muchos más vasos, inclusive vasos que tienen flujo lento. Y generalmente el TOF 2D uno lo utiliza solamente en vasos sanguíneos, o sea, vasos venosos. Un flujo mucho más lento. Bien, las técnicas de enseñanza de resonancia por TOF, uno, anular la señal de la grasa, ya, debido a que aquella estructura continuo corto pueden recuperarse entre cada TR. Con el efecto de la estructura no es menor, aparecen brillantes sobre el resto. Eso es lo que hace realmente la técnica, ¿no es cierto? En el caso del hematoma subagudo puede confundirse con flujo y una placa lipídica endovascular también puede aparecer intensa con el flujo. También puede suceder, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir con esto, que lo que digo acá con esta referencia con respecto a esto, que es uno corto, ¿no es cierto?, resulta con el hematoma subagudo o algunas placas lipídicas, ¿no es cierto?, se puede utilizar STIR, pero el mejor método es SPIR o FACSAT, ¿ya? SPIR o FACSAT, que también se puede aplicar aparte de la técnica. En el caso de equipo Philips ocupa PROCET, ¿ya?, para evitar esto, de anular la señal de la grasa. ¿Ya? Pero en el caso de la Siemens ocupa FACSAT, ¿ya? Ocupa FACSAT, o sea, son volúmenes, ¿no es cierto?, que van con saturación grasa. Son todas técnicas adicionales. Consideraciones, ¿no es cierto?, en cuanto al TOF, la señal, ¿no es cierto?, uno importante, ¿no es cierto?, que la señal de los vasos perpendicular al plano de corte al vaso, ¿ya? De la velocidad del flujo, grosor del corte y friame. Los métodos de adquisición pueden ser 2D, corta corta, ¿no es cierto?, o 3D, todo el volumen a la vez. Dos formas de utilizar. Pues 2D lo usamos para venoso y el 3D para la parte arterial. Bien, eso en cuanto a TOF. A ver cómo explicarle el contraste de fase rápidamente. Contraste de fase que también sin contraste. Esto se basa, ¿no es cierto?, en el movimiento del hidrógeno que se realiza bajo una gradiente magnética. Lo que hace, ¿no es cierto?, es obtener dos gradientes, o sea, con dos gradientes con una gradiente bipolar, una gradiente en el lado positivo y una negativo. Entonces se hace una sustracción. Eso es más o menos el método. Una gradiente en el lado positivo y una gradiente en el lado negativo. Entonces obtengo una gradiente del lado positivo, una imagen, y después una gradiente en el lado negativo.
Y eso hace, ¿no es cierto? Después el equipo lo que hace es una sustracción y obtengo la señal de nuevo. Entonces dice, al someter un núcleo móvil a una gradiente dipolar, ¿ya? No logra refasarse completamente con la gradiente de refase, como lo hace los estacionarios. Por lo tanto, acumulan desfase. Los tejidos móviles, a medida que uno aplica esta gradiente dipolar, ¿ya? Se hacen con gradiente magnética. Lo que hace, los tejidos móviles van acumulando desfase de flujo. No sé si me entienden más o menos, pero es como una sustracción que se hace de la parte positiva, ¿no es cierto? Y de la parte negativa, una sustracción, yo tengo, ¿no es cierto?, solamente de la señal de los vasos que fueron acumulando desfase. Y esto pasa. Entonces, en este plano, por si se fijan, tengo un punto A, ¿ya? Que es tejido estacionario, y un punto B, que es tejido estacionario. ¿Se fijan? Entonces, y el C es el tejido móvil. Entonces, con una gradiente dipolar en un tiempo determinado, ¿no es cierto? La aplico en un sentido y después la aplico en otro sentido. Entonces, los tejidos que son estacionarios, como el A y el B, se fijan, quedan como saturados, ¿ya? En cambio, los tejidos móviles, en este caso el C, va acumulando desfase. Acumulan desfase. Entonces, al acumular desfase, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que van a estar siempre dando señal. En cambio, los tejidos que están estacionarios no acumulan desfase, ¿ya? Y quedan no dando señal, producto con esta gradiente dipolar, no sé si me entiende, pero más o menos. Pero es una sustracción propiamente tal. Más adelante van a entender más o menos qué es realmente. Y bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que hace, ¿no es cierto?, que los espines, ¿no es cierto?, tanto, bueno, está al revés acá, pero los espines, ¿no es cierto?, que están estáticos, no acumulan desfase. En cambio, los espines en un sentido de la gradiente, después en el sentido positivo de la gradiente, tampoco no acumulan desfase, entonces no da señal. En cambio, los tejidos que están con cierto movimiento, ¿no es cierto? En el caso de los tejidos con movimiento, los vasos, acumulan desfase. Y al acumular desfase, dan señal, tanto en el sentido negativo y en el sentido positivo. Eso sí dan señal. Entonces me permite, ¿no es cierto?, dar señal, ¿no es cierto?, a los tejidos que están en movimiento. Pero realmente es una sustracción. Esto es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo. Están refasados, ¿no es cierto?, en la magnetización transversal, se fijan, los tejidos que están estacionarios, no así, ¿no es cierto?, con el otro pulso de gradiente, en la cual están acumulando desfase. No, todo lo contrario. Acumulan desfase, entonces quedan en la transversal. Entonces sí me dan señal. En cambio, los estacionarios, como no acumulan desfase, quedan desfasados y no dan señal. Más o menos es lo mismo, ¿ya? Pero al final, para que entiendan bien, ¿no es cierto?, es una subtracción. Entonces el PC, ¿no es cierto?, Phase Control, lo que hace dos adquisiciones aplicando gradientes de codificación de gradientes, una en el lado positivo y en el otro en el lado negativo. Una gradiente bipolar en un lado positivo y una gradiente bipolar en el lado, una bipolar negativa en el lado. Entonces produce, ¿no es cierto?, hace que los espines en movimiento acumulen desfase, no así los estacionarios, que no acumulan desfase y simplemente no dan señal. Pero es una sustracción más que nada. Y esto es lo que pasa. Entonces yo obtengo una imagen completa, ¿se fijan? Obtengo una imagen completa con la gradiente bipolar, una imagen que es anatómica propiamente tal. Después un PC, ¿no es cierto?, con imagen con la sangre dando señal, ¿se fijan? Y un phase contrast, ¿no es cierto?, que es del lado negativo, ¿no es cierto?, en la cual no acumularon, quiero decir, no acumuló desfase el tejido estacionario. ¿Se fijan? Entonces lo que hace realmente es una sustracción. Y después lo que hace reciente es esto. Una sustracción, entonces el tejido estacionario queda, como no acumularon desfase, no dan señal. En cambio, sí, los tejidos estacionarios. El phase contraste, bueno, se ocupa también, pero no mucho. ¿Ah? Generalmente el phase contrast o técnica de fase lo ocupo yo más que nada con venoso, ciclo venoso. La diferencia, este es TOF y este es PC. Claro, tiene un background, ¿no es cierto?, mucho mejor.
y la señal de tejido. El único problema que tiene el phase contrast es con respecto a los vasos que son tortuosos. Fíjense las carótidas internas. Acá tengo mucho mejor señal, en cambio acá no tengo muy buena señal. Es la única. Por eso el phase contrast no se ocupa mucho en la parte arterial, si no lo ocupo, generalmente yo el phase contrast lo ocupo en la parte venosa. Este es también phase contrast, se fija en la base, por eso les quería mostrar, que ocupa la parte venosa. Se ocupa generalmente en la parte más venosa más que nada el phase contrast. ¿Se fijan? El seno sigmoideo, seno transversal, ¿se fijan? Entonces la parte venosa se ocupa mucho, da mucho mejor señal. Y este es TOF, el 2PC, phase contrast, el seno longitinal superior. Claro, se alcanza a ver un cierto pase de la carótida, pero fíjense, se ve mucho mejor, ¿no es cierto?, la fase venosa, seno transversal, seno sigmoideo. ¿Se fijan? Igual cosa, PC. Se usa más la parte venosa más que nada. Phase contrast, ¿ya? Y eso va a depender también de la velocidad de encoding. Entonces, cuando uno hace un phase contrast, calcula la velocidad de encoding, se llama, que uno dentro de la plataforma, ¿no es cierto?, pone los valores de velocidad que quiere visualizar. A 10 centímetros por segundo, a 30 centímetros por segundo y a 60 centímetros por segundo. Claro, aumentar el flujo, ¿no es cierto?, a 60 vamos a ver un poco más arterial. Y el venoso se va a seguir viendo igual, ¿se fijan? No con tanta intensidad a 30 centímetros, pero esa velocidad uno la puede determinar. Bueno, como no tienen, como son una sustracción, ¿no es cierto?, en lo que es lo positivo y negativo, ¿no es cierto?, los que acumulan desfase y no acumulan, o sea, el tejido móvil que acumulan desfase, ¿no es cierto?, y el tejido estacionario que no acumula, tiene una mejor saturación, es lo único bueno que tiene, y tiene un fondo mucho más negro, ¿ya? Los tiempos son más largos así, producto de la velocidad de encoding que uno va determinando. Tiene mejor sensibilidad en cuanto a las turbulencias, o sea, si es muy turbulento, ¿no es cierto?, la imagen no va a ser muy buena. Permite una sustracción digital, claro, hace una sustracción digital, ¿no es cierto? Y la velocidad y el sentido, sí, pero para la parte venosa más que nada. Puedo hacer angio en 2D, ¿no es cierto?, y en 3D. Algunas veces dicen que da mejor definición en cuanto a las zonas estenódicas, como las placas de ateroma. Pero generalmente a los médicos no les gusta mucho el PC. Yo te lo estoy mostrando de dos formas de hacer, pero generalmente no confío mucho en el PC más que nada. Dice, permite rotación o adquirido volumen para diferentes proyecciones de la imagen, pero no es muy recomendable. Yo lo ocupo en la parte, la parte venosa más que nada, ¿ya? Bueno, aquí en la parte del cuello generalmente con face contrast, ¿no es cierto?, que no tiene generalmente no es muy buena, ¿ya? Pero el face contrast generalmente lo usamos en los vasos del cuello. Pero el TOF queda mucho mejor. Y bueno, lo mismo, ¿no es cierto?, una sustracción, una imagen propiamente tal, ¿no es cierto?, de gradiente, y una diferencia, ¿no es cierto?, un PC, una sustracción digital, para que los vasos, ¿no es cierto?, de bastante señal. Y acá está el face contrast. ¿Se fijan? Señales diferentes y hace que los vasos den señal. Bueno, eso en cuanto al el PC, es una chinita, ¿ya? Las técnicas de contraste, ¿no es cierto?, se basan en la sustancia paramagnética gadolínio y se inyecta, es un igual que es una angio, ¿no es cierto?, como angio en el escáner, es lo mismo, ¿ya? Utilizando los mismos tiempos. Uno inyecta el contraste y la adquisición es sumamente rápida. A los 10 segundos, 20 segundos yo logro visualizar esto. ¿Se fijan? Del callado aórtico hasta arriba, con contraste. Debido, ¿no es cierto?, que el gadolínio, ¿no es cierto?, baja la... relaja, o sea, acorta T1, entonces quiere decir que estas secuencias son basadas en T1. Me permite, ¿no es cierto?, que el contraste dé bastante señal.
La diferencia, ¿cierto? Este es un TOF. No, los dos están con contraste. No, este es un PC, quiero decir. ¿Ya? Un PC y la diferencia con contraste. Es harta la diferencia, ¿no es cierto? Mejor señal. Bueno, son imágenes potencialmente 1, se ve muy bien la sangre intravascular más intensa, mucho más rápido. Y señal, acá es la señal independiente del flujo o del ángulo de obtención de los vasos. Independiente, ¿se fijan? Independiente. Hay un vaso, ¿no es cierto?, que está doblando la vertebral cuando sube, ¿no es cierto? Sale de la, estamos a nivel del agujero, ¿no es cierto? Sube las vertebrales y hacia arriba. Pasan, por, ¿no es cierto?, por el átax, el axis, quiero decir, y la vuelta que da. Entonces no interfiere, en cambio acá sí. Se ve muy bien, empecé. No hay problema de pérdida de señal como la TOF, ¿no es cierto? Y es útil tanto en la parte venosa como la circulación lenta. Bueno, esos son datos, eso sí que se utilizan matriz sumamente alta. Y las gradientes deben ser sumamente altas también, para obtener tiempo de adquisición sumamente corto. Pero el lab, al ser pequeño, aumenta la resolución y disminuye el tiempo, al usar el lab mucho más pequeño. Bueno, eso en cuanto a, bueno, el uso, ¿no es cierto?, de la dosis más o menos de 0.1 a 0,3 miligramos por kilo. Realmente con 20 ml de galuño más o menos uno hace un buen TOF. Va una buena técnica quiero decir, de angio con medio contraste. Bueno, uno puede obtener esto con angio, PC, un angio de tórax, de resonancia, se fijan, podemos ver todos los vasos, podemos ver, ¿no es cierto?, todas las extremidades, contenimiento, bueno, un angio renal. También el PC permite hacer como una pielografía, ¿se fijan? Con PC. Cuando inyecta medio contraste uno puede ver el PC, ¿no es cierto?, utilizarse como una pielografía. Pero fue como PC, con técnica PC o face contra. Nos permite hacer como una pielografía, ¿se fijan? Que un angio. Bueno, y lo otro, ¿no es cierto?, las técnicas, ¿no es cierto?, con técnicos medio contraste nos permite ver todas las extremidades. Se va haciendo por lo que hace la mesa acá es avanzar. Uno inyecta el medio contraste, ¿no es cierto?, y hace una adquisición acá, después hace una adquisición a este nivel y después una adquisición a los más bajo. Entonces nos permite no ser un ángel de extremidades inferiores, completamente un ángel de resonancia de extremidades inferiores. Pero acá la mesa, ¿no es cierto?, técnicamente se va moviendo para hacer la adquisición. Y esto, lo mismo, el movimiento en el tiempo en el segundo, ¿no es cierto? Y el delay. Los tiempos. La preparación, ¿no es cierto?, y el movimiento a la mesa, para la fase arterial, ¿no es cierto?, y la infusión más o menos de 40 cc. Con bomba inyectora se hace esto. Bueno, nos permite esto. Con 3 stacks, ¿no es cierto? 1, 2, 3. 1, 2, 3, me permite hacer completamente abdominal, ¿no es cierto? Y extremidades inferiores. Bueno, esto es más o menos angio de tórax. En resumen, tal resumen para que lo lean ustedes, ¿no es cierto? Pero en eso se basa lo que es la angio. Aquí estos son casos. Bueno, para no quitarle más tiempo. Pero más o menos eso es en cuanto a la angio, así en la forma más simple posible. Bien, no les quito más tiempo. Mañana la prueba se abre a las 19:30 del laboratorio. Va a haber un poquito de anatomía, muy poco, pero y la de cátedra también. Solamente lo que hemos visto, preguntas fáciles, no tan complicadas. ¿Alguna consulta con respecto a la prueba? ¿Aló? No, profe. ¿No? Bien. Va a estar fácil, así que no creo que tengan problemas. Va a estar 1 hora y media abierta, para que no tengamos problemas. Profe, Rocío, profe, yo tengo dígame. una consulta. En clase había dicho que la respuesta iban a ser escritas. ¿Se acuerda que dijo que habían veces que
porque Ah, la ya, plataforma ya, ya, no lo ya. Yo leía. voy a hacer esa, es que me permite hacer a mí respuestas cortas. Ya, Eso creo no lo que voy a así se hacer. llama. Sí, No lo va a respuestas hacer. cortas. No, Ah, porque ya. si por ser es que son entretenidas las respuestas cortas. El problema está en que por ser hay una pregunta de FACSAT, claro. Si tú pones FACSAT y respondes FACSAT y le pones en minúscula, te lo cobra malo. Porque está hecho el FACSAT con mayúscula, la respuesta. Por eso no hace respuestas cortas. ¿Qué técnicas de saturaciones hay? Entonces, FACSAT, SPID, ¿no es cierto? Ah, no. La pregunta era, eh, bueno, FACSAT que se conoce más, ¿no es cierto? Pero SPID igual que FACSAT. Entonces se ponía en SPID, se lo daba como malo. Y se ponía en FACSAT con mayúsculas, se daba como bueno. Porque la respuesta correcta dentro de la plataforma está escrito con FACSAT con mayúsculas. Y si la escriben con minúscula, queda malo. Y si escribía en SPID, también lo consideraba malo. No, SPID también estaba la respuesta, miento, estaban las dos SPID. Está SPID y FACSAT. Pero SPID y FACSAT estaban escritos con mayúsculas. Entonces, cuando respondieron con SPID en minúscula, y se lo consideró malo. Y eso después tengo que entrar a la plataforma a corregir la prueba probablemente tal. O sea, corregirla como buena, dar la pregunta como buena. Pero esas son respuestas cortas. Entretenido, pero no. Para hacer verdadero y falso nomás hay opciones múltiples, nada más. Que es mucho más rápido. Profe, gracias. Pero para no hacernos problemas. Un poquito de anatomía, lo más básico, ya, en cuanto a la imagen propiamente tal. Ya, más que nada va a ser en cerebro, más que nada. Como es acumulativo. En abdomen no vimos mucha anatomía, pero lo más básico, el colego, el páncreas, cosas por el estilo, pero lo más básico posible. ¿Ya? Acuérdense que es acumulativo, o sea, hay preguntas de músculo esquelético, de cerebro, y lo último vimos abdomen y preguntas de medio contraste, pero lo más básico. No tan complicado, para que no se asusten. Lo más básico quiere decir que me refiero a lo que le quedó a usted en la cabecita, sin necesidad de leer tanto, a eso me refiero. ¿Ya? De todas las cosas, hay muchos conceptos, pero lo más básico dentro de los conceptos, lo que les quedó más. En eso se basan las preguntas, más que nada. Ya, jóvenes, nos vemos. Bueno, mañana voy a estar conectado para la prueba, así que no hay problema. Ya 19:30 en la laboratorio y después la de cátedra el viernes a las 19:30. Cualquier cosa en ese horario, acuérdense que mi WhatsApp está abierto y estoy conectado, así que no hay problema. Por cualquier consulta que puedan tener. ¿Ya? Ya, profe, muchas Jóvenes. gracias. Gracias, muchachos. Mañana nos vemos a las 19:30, ¿ya? O sea, yo voy a estar conectado, pero la plataforma se abre a las 19:30, ¿ya? Ya, niños. Nos vemos mañana entonces. Gracias por su atención. Chao, profe, Chao, que esté chao. bien. Chao, Chao, profe. chao, chao.